Como su nombre lo dice, electrodinámica tiene que ver con las cargas eléctricas en movimiento. Como podrás darte cuenta, muchos de los aparatos que utilizamos en el día a día dependen de la corriente eléctrica. Es entonces que estudiar y aprender este tema nos permitirá comprender el funcionamiento de dichos instrumentos. Se podrán clasificar entonces los materiales de tres maneras. Los materiales no conductores, también llamados dieléctricos, son aquellos que no permiten el paso de la corriente eléctrica. Por otro lado, los materiales conductores son aquellos que permiten con facilidad el paso de la corriente eléctrica. Y una gran parte de estos son los metales. Existe un tercer grupo llamado semiconductores. Estos materiales, bajo ciertas condiciones, pueden permitir el paso de la corriente eléctrica. Bien, ya estamos hablando de la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Antes de aclarar ese punto, veamos unos conceptos previos y unos elementos que utilizaremos a lo largo de este tema. Te muestro aquí una porción de un cable conductor, un cable metálico, ¿sí? Y vamos a hacer un aumento en una porción de este cable para ver qué es lo que sucede en su interior. Te recuerdo que los metales tienen la característica de tener una gran cantidad de electrones libres. Justamente esto los hace buenos conductores. Entonces, si hacemos un aumento en una porción de este cable conductor, de este metal, podremos apreciar a los electrones libres que se están moviendo de una manera desordenada, caótica, ¿sí? Y sabemos también que todo material no es 100% puro, entonces estas partículas de color oscuro que he marcado aquí me representan pues las impurezas que tiene el material y otras sustancias como los iones, por ejemplo. ¿De acuerdo? Otro de los elementos que veremos con mucha frecuencia en este tema son las baterías. Aquí te muestro la representación física de una batería, que es una fuente de energía. Producto de reacciones químicas en su interior, me producen una diferencia de potencial. Se polariza los extremos, entonces tenemos una zona positiva y una zona negativa. Recordarás que si esta zona está cargada positivamente, actúa como una fuente, y esta negativamente como un sumidero. Entonces aquí se establece un campo eléctrico, ¿sí? Del positivo al negativo. Estas serán las líneas de campo o líneas de fuerza que se establecen por la diferencia de potencial entre estos extremos de la batería. Entonces una batería es un elemento eléctrico que me proporciona una diferencia de potencial, es una fuente de energía, también llamada pila. Un sencillo circuito eléctrico. Bien, te muestro aquí un sencillo circuito eléctrico que consta de una batería que me genera la diferencia de potencial en sus extremos, a los cuales he conectado un cable conductor, y aquí un interruptor que hace que el circuito esté abierto. Podremos darnos cuenta que si el circuito está abierto, el foquito está apagado. ¿Qué sucede en el cable? Como lo habíamos visto anteriormente, en el cable están los electrones libres que se mueven caóticamente, se mueven en forma aleatoria, desordenada. Aquí están las partículas, las impurezas que tiene el metal. Entonces, ¿qué pasará cuando nosotros cerramos el circuito? Cuando nosotros cerramos el circuito, automáticamente podemos darnos cuenta que el foquito enciende. El foquito enciende cuando cerramos el circuito, pero ¿qué pasa dentro del cable? Cuando cerramos el circuito decimos que pasa corriente eléctrica, por eso enciende el foquito. El cable ya está conectado a los extremos de la batería. Dijimos que los extremos de la batería generan una diferencia de potencial. Entonces, ¿qué pasa dentro del cable? Dentro del cable se establece un campo eléctrico. Recordemos que el campo eléctrico sale de la zona positiva, entra a la zona negativa, ¿sí? De la positiva a la negativa. Entonces se establece un campo eléctrico en esta dirección, saliente en el positivo, entrante en el negativo. Entonces, si analizamos nuevamente esta porción de cable, notamos que el campo eléctrico se establece de esta manera, hacia abajo. Y estando aquí los electrones, ahora estos electrones experimentarán una fuerza eléctrica, cuya dirección será de esta manera. Si recuerdas los conceptos que vimos en electrostática, estos electrones experimentarán una fuerza que tiene esta dirección, ¿sí? Se alejan del positivo, van al positivo y se alejan del negativo. Si esta es la zona negativa, los electrones querrán ir hacia el positivo. Entonces, justamente esa es la fuerza eléctrica que experimentan. Eso origina que los electrones se muevan, ahora de una manera orientada. Tienen ahora todos una misma dirección. Entonces, eso es la corriente eléctrica.
la corriente eléctrica es el movimiento orientado de electrones a través de un conductor eléctrico originado por una diferencia de potencial en sus extremos. Entonces, podremos decir que si no existe diferencia de potencial en los extremos de un conductor, no se establecerá un campo eléctrico, por lo tanto no habrá corriente eléctrica. Bien, quiero hablarte ahora del sentido de la corriente eléctrica. Hay dos: el sentido real de la corriente eléctrica y el sentido convencional. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son equivalentes. ¿A qué me refiero? Analicemos una porción de cable conductor en este circuito. Sabemos que al estar conectados a los extremos de la batería, me genera una diferencia de potencial que a su vez establece un campo eléctrico que sale del positivo y entra al negativo. Por aquí están las líneas de campo entrante al negativo en esta dirección. Y sabemos que los electrones, al estar en este campo, se mueven en esta dirección. Entonces el movimiento de electrones en esta dirección genera el sentido real de la corriente eléctrica, el que tenemos por aquí, sentido real, que va de una región de menor potencial a una región de mayor potencial, de menor potencial a mayor potencial. Pero ¿qué es lo que sucede? En el momento que se empezaron a descubrir todos estos fenómenos y se empezó a estudiar y a construir toda la teoría acerca de la electricidad, aún se desconocía de la existencia del electrón. Lo que se pensaba en ese entonces era que el flujo o la corriente eléctrica en sí era el flujo de cargas positivas a través del cable conductor. Es por eso que existen estos dos sentidos, el real y el convencional. Entonces la corriente eléctrica convencional, ¿qué es? Son el movimiento de cargas positivas que salen o que van de una región de mayor potencial a una región de menor potencial. Ese es el sentido convencional de la corriente eléctrica y es el que vamos a estudiar de aquí en adelante. Bien, ya conocemos a la corriente eléctrica y cómo se genera. Sabemos también que existen dos sentidos. Ahora veamos cómo caracterizar a la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se caracteriza por una nueva magnitud llamada intensidad de corriente eléctrica, que es una de las 7 magnitudes fundamentales del sistema internacional. Se representa con la letra I mayúscula y está definida como la cantidad de carga que atraviesa la sección transversal de un conductor en un tiempo determinado, en un intervalo de tiempo. Sabemos que la cantidad de carga se mide en Coulomb y el tiempo en segundos. Entonces, si hacemos un análisis de las unidades, tenemos que la intensidad de corriente es Coulomb sobre segundo y esa magnitud se llama ampere o amperios, que se representa con la letra A mayúscula. Y bien, hablemos ahora de otro parámetro muy importante en este capítulo. Hablamos de la resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es una oposición natural que tiene todo material al libre paso de la corriente eléctrica. Recuerda que inicialmente habíamos hablado de materiales conductores, aislantes y semiconductores. Entonces, vamos a analizar, para entender mejor este concepto, vamos a analizar una porción de un cable conductor por donde circula una corriente eléctrica real. Recordemos que es el movimiento de electrones, la corriente eléctrica real, que van de una región de menor a mayor potencial. Entonces, se establece el movimiento de electrones debido a una diferencia de potencial, pero recuerda que el material no es puro, no es 100% puro, inclusive entre los mismos electrones, como son una gran cantidad, entre ellos también hay una oposición a moverse. Entonces el movimiento de estos electrones no es de forma libre, sino que en su camino encuentra una oposición, una resistencia a su movimiento. De eso se trata, esa es la resistencia eléctrica. Y dicho sea de paso, aprovecho este comentario para indicar que el hecho de que fluya la corriente eléctrica por un conductor y al haber choques internos, ¿sí?, entre electrones mismos, entre electrones y las impurezas o los iones que pertenecen a la naturaleza propia del material, entonces ahí hay un calentamiento. Por eso todos los artefactos o los materiales por donde circula la corriente eléctrica se calientan, experimentan un calentamiento. Entonces esto genera a su vez que el cable se caliente y esto se representa como una liberación de energía en forma de calor. A este fenómeno se le conoce como efecto Joule, que lo vamos a ver posteriormente. Entendiendo entonces qué es la resistencia eléctrica, vamos a ver cómo la podemos calcular. En este caso utilizaremos esta relación para calcular la resistencia eléctrica que corresponde a la ley de Pouliot, ¿sí?, que nos dice que la resistencia eléctrica se calcula como la resistividad
que es una característica propia de cada material, multiplicada por la longitud que estamos analizando del cable conductor entre el área de su sección transversal. ¿Sí? Entonces, la resistividad, ¿sí?, representada por la letra griega ρ, longitud entre área, rola. La resistencia se mide en ohmios, esa es su unidad. Entonces, esta se mide en ohmios, se puede representar como ohm, o este símbolo que es el omega, ¿sí? La resistividad será ohmios por metro, la longitud es en metros y el área en metros cuadrados. Entonces, nos damos cuenta claramente aquí que la resistencia eléctrica depende solamente de factores geométricos, no depende de la corriente eléctrica, no depende del tiempo, solamente son factores geométricos, condiciones geométricas. Si aumenta la longitud, habrá una mayor resistencia, si aumenta el área, habrá una menor resistencia. Entonces son las condiciones geométricas las que me definen el valor de la resistencia eléctrica. Y bien, terminamos esta primera parte en el estudio de la electricidad analizando la ley de Ohm. Sabemos ya que una batería me genera una diferencia de potencial en sus extremos. Si conectamos un cable, se establecerá una corriente eléctrica que va de mayor a menor potencial. Y también sabemos que existe una resistencia o una oposición al paso de la corriente eléctrica. Entonces tenemos los tres elementos: diferencia de potencial, intensidad de corriente y la resistencia. Estos tres elementos o parámetros se relacionan con la ley de Ohm. Analicemos este circuito de forma simbólica. Se representa la batería mediante esta simbología, en la cual el lado mayor, o el que tiene el extremo más largo, representa el polo positivo, y al extremo más corto, el polo negativo. Un elemento eléctrico puede ser un foquito, puede ser un artefacto, por donde pasa la corriente eléctrica, representa una resistencia y se simboliza con esta especie de zigzag. Entonces, la ley de Ohm que me dice que el voltaje debe ser igual a la corriente que se establece multiplicado por la resistencia, en la cual el voltaje se mide en voltios, su representación simbólica, la intensidad de corriente se mide en amperios, amper, simbología es el A, y la resistencia eléctrica ya habíamos visto que es el ohmio. Entonces, con la ley de Ohm nosotros podremos relacionar esos tres parámetros en cualquier circuito. Demos de solución a este pequeño ejemplo aplicativo de la ley de Ohm. Me dicen que se muestra aquí una parte de un circuito más grande, ¿sí? Esta es una porción de un circuito mucho más complejo, en la cual por esta rama, por esta parte del circuito, está circulando en esta dirección una corriente de 2 amperios. Recordemos que si la corriente se establece en esta dirección, sabemos que la corriente eléctrica circula de una región de mayor a una región de menor potencial. Quiere decir que el punto A está a un mayor potencial con respecto al punto B, entonces va de mayor a menor potencial. Justamente nos están pidiendo calcular cuál es esa diferencia de potencial, que lo podemos representar como la diferencia de potencial del voltaje entre AB. El voltaje entre AB corresponde, o se puede calcular mediante la ley de Ohm, que recordaremos que es de esta forma: el voltaje es igual a I por R. ¿Sí? El voltaje es igual a I por R. Entonces, si me están pidiendo calcular este voltaje o diferencia de potencial, no es más que reemplazar solamente el valor de la corriente que está circulando, solamente entre estos dos extremos. La corriente es 2 amperios y la resistencia es 10 ohmios. Eso significa que la diferencia de potencial entre A y B debe ser 20 voltios. De esta manera estamos aplicando de forma práctica la ley de Ohm. Y bien, así estaríamos dando por finalizada esta sesión de electrizante conocimiento. Han sido abordados los primeros conceptos, los conceptos básicos de la electricidad. Espero que te haya gustado el video. Si es así, agradecería que le des al botón me gusta, que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho, para que te llegue antes que a nadie toda la información que compartimos cada semana.
Tus comentarios también son muy importantes. Cuéntame qué te ha parecido el video, qué temas quisieras que se aborden posteriormente. Esto me animará mucho a seguir subiendo más videos. Y bien, conmigo eso sería todo. Nos vemos en un próximo capítulo donde abordaremos la segunda parte de este interesante y electrizante tema. ¡Hasta la próxima!